Поблагодарим президента Кубы за его выступление, и я с удовольствием. Bienvenidos a nuestra Masterclass semanal, un esfuerzo del equipo detrás de La Razón y Javier Martínez, que usted conoce muy bien. Va a estar buenísimo, vamos a hablar de muchas cosas, las cumbres de destrucción, de construcción, de la muerte que han pasado en estas semanas, en los últimos días sobre todo. Vamos a hablar del Club Bilderberg, vamos a hablar de la reunión de los poderosos, de las élites y de las contraélites y lo que está pasando en este momento crucial en el mundo. Por cierto, hoy es el 100 aniversario del señor Kissinger, fíjese usted nada más. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted y más que nada a usted por ser partícipe de este espacio y por estar siguiéndonos pues ya 10 años y siempre levantando la voz, formulando preguntas, formulando incluso otras versiones e hipótesis para comprender la realidad, ayudándonos a todos, analistas y público, a entender lo que está pasando en el mundo. Muchísimas gracias y vamos directamente con Javier Martínez. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Javier ha estado preparando esta masterclass, una masterclass llena de datos, llena de hechos como a ti te gusta, Javier, y pues empecemos. Estamos viendo para recapitular, estamos viendo una confrontación del llamado sur global o del norte global contra el sur global. ¿Qué es esto? Y recapitulando las cumbres y las juntas de alto nivel que hemos visto desde Hiroshima hasta Moscú, Lisboa y el Asia Central. Adelante, Javier, gustazo saludarte. Un placer, Roberto. Esta semana hemos visto, como tú bien comentas, el norte global en ataque a eso que se llama el sur global. Reuniones que voy a describirlas brevemente en un primer momento, luego si tenemos tiempo diré lo que se ha hecho de cada una de ellas, pero por parte del sur global tenemos en la antigua capital imperial china, en Xi'an,
ha sido la cumbre de la República Popular China con los estados del Asia Central. Estos estados son los llamados stans: Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. En esta antigua capital imperial, decía, centro clave de las antiguas rutas de la seda, las rutas de la seda son de muchos siglos, se han reunido para consolidar lo que se llama el Heartland. El Heartland o es el corazón continental del planeta, la región cardial, la isla mundial. Ahí se ha hecho ampliación de medidas ya de desarrollo entre la Organización de Cooperación de Shanghái, por una parte, y los BRIC, y el BRI, la iniciativa Belt and Road, una cooperación económica, y sobre todo ahí se ha tocado un tema también, luego veremos con detalle, un acuerdo de todos frente a las revoluciones de colores, estar ojo a visor a las revoluciones de colores del llamado viejo hegemón. La otra cumbre ha sido por parte rusa, ha sido en paralelo, primero estas cumbres, una china, ahora rusa, el Fórum Rusia Mundo Islámico, con todos los hombres de negocios, ya veremos hasta qué amplitud, de 85 naciones, que se ha desarrollado en paralelo a lo que era la reunión de la Liga Árabe en Jeddah con la admisión de Siria, y también las naciones árabes han hecho una declaración de stop a las interferencias extranjeras. Y por último, del lado del sur global, en Moscú, en esta misma semana también, el llamado Foro Económico Euroasiático, que el Foro Económico Euroasiático, el 24 y 25 de mayo en Moscú, que es el desarrollo de una integración euroasiática en un mundo multipolar. Pues bien, estas han sido fundamentalmente cumbres de desarrollo económico, de desarrollo social, de construcción de proyectos, y para nada se han estado centrando en tema guerras. Lo único, desarrollo económico y social de los pueblos. En el otro lado, en el norte global, tenemos la cumbre del G7 de Hiroshima, en donde ahí han sido invitados India y Brasil, que por cierto no han firmado la declaración final, y cada vez más reducido este G7, más reducido tanto su peso en el planeta como su seguimiento por otros países. Aquí de lo que se ha tratado fundamentalmente, para resumirlo, luego lo veremos con detalle también, han sido más armas para Ucrania, más dinero de los contribuyentes, fundamentalmente Estados Unidos y Reino Unido, y un esfuerzo a los demás de la OTAN para este pozo sin fondo, este agujero negro, este black hole de la administración gobierno en Kiev, más ataques a Rusia y también ataques a China de distinta naturaleza. Estamos viendo, resumo esta parte, bueno, y por último, la reunión en Lisboa del Club Bilderberg en un hotel totalmente cerrado. Luego entraremos en detalle. Solo una pincelada general sobre todo esto. Vemos la obsesión, como dice un especialista, profesor emérito graduado del Instituto Internacional de Desarrollo de Estudios en Ginebra, Xian Lanxin, y es director también de políticas de seguridad del Instituto Nacional de China. Hay una obsesión naciente progresiva de esta administración norteamericana, de la obsesión USA, por fabricar también un problema en Taiwán, igual que se ha creado el problema en Ucrania. Estamos hablando que en la reunión, si me permites, ya termino, lo que dice Xian Lanxin es fundamentalmente esta obsesión, la parte china, que aunque sean aliados, no está de acuerdo o no estuvo de acuerdo con la, para mí, metedura de pata de la operación especial, pero sí que dice muy claro, la invasión de Ucrania no tiene justificación, la parte china dice eso, pero sí causas. Putin no tiene razón, pero sí razones. Y lo dice este analista independiente chino en Ginebra.
Lo que están de acuerdo totalmente rusos y chinos y cada vez más uniéndose es en contra de la visión y de la pretensión unipolar del viejo hegemón de Estados Unidos-Reino Unido, sí una lucha a favor de la multipolaridad y sobre todo ven con verdadero estupor el peligro que supone un Washington decadente en una resaca imperial y con temores infundados ante la restauración nacional de estados, de naciones, como puede ser la China, o como puede ser la India, o como puede ser Rusia, o como puede ser Turquía. Es decir, están viendo que los estados civilización despiertan y dicen basta ya y queremos seguir nuestras propias rutas. Luego, si quieres, vemos con detalle lo que se ha acordado en cada una de las. Perfecto, Javier. Bueno, pues ya nos diste todos los pincelazos iniciales de qué es lo que está pasando en estos días. Nos gustaría que te fueras de fondo a estas cumbres y qué significado tienen para pues los seres humanos del planeta. Xi'an, Kazán y Moscú, por favor. Empezando por la de Xi'an, 18-19 de mayo de este año, China ahí mejorará todos los acuerdos de inversión bilaterales y aumentará el volumen de carga transfronterizo en la región. Alentará a las empresas financiadas por la República Popular China en Asia Central para crear más empleos, construir almacenes, lanzar un servicio especial de trenes para promover el turismo de los países de Asia Central, con unas inversiones iniciales de la República Popular China de 26.000 millones de yuanes, esto llevado a dólares son 3.800 millones de dólares para construir, no para armas, ni para bombas, ni para muerte. Es un apoyo financiero y en subvenciones, planes para incrementar el comercio mutuo en 100.000 millones de dólares para el año 2030. A este comercio bidireccional que se ha acordado en Xi'an entre la República Popular China y los estados que he dicho antes del Asia Central suponen un incremento ya de 70.000 millones de dólares en el año 2022 y una expansión, como he dicho, hasta el año 2030, una expansión interanual con un crecimiento del 22% en el primer trimestre 2023. Por ejemplo, con estados como Kazajstán, que está a la cabeza, buscan una mayor seguridad energética y alimentaria por parte china, y habrá un incremento del comercio del petróleo y del gas y del desarrollo de la cooperación energética en cadenas industriales, cooperación en nuevas energías y en el uso pacífico de la energía nuclear. Además, el desarrollo de corredores en estas áreas de transporte internacional a través del Mar Caspio, construcción de centros de transporte, de servicios de trenes de carga entre China y Europa, utilizando el win-to-win de la diplomacia china con la reunión que ha habido para terminar con esta reunión de los presidentes de la República Popular China, Xi Jinping, de Kazajstán, Tokayev, de Kirguistán, Japarov, de Tayikistán, Ramon, de Turkmenistán, Berdimuhamedov y de Uzbekistán, Mirziyoyev. Ha sido término desarrollo de tecnologías digitales, inteligencia artificial, 5G, macrodatos, apoyo chino también a la adhesión a la Organización Mundial del Comercio de Turkmenistán y de Uzbekistán, y por lo que estamos viendo, no solamente petróleo, gas y minerales y productos agrícolas, sino también desarrollo tecnológico e industrial. Esto con la cumbre de Xi'an. Con la cumbre de Kazán es la 14ª cumbre que se celebra entre Rusia y el mundo islámico. Esta ha sido el 18 y 20 de mayo, por eso han sido en paralelo. El aeropuerto de Kazán de la República de Tatarstán, es decir, la República de los Tátaros, tártaros, que fueron desplazados en la época en el siglo XVIII y siguientes de la República de Crimea a vivir en una república en el interior de la Federación Rusa. Aquí, fundamentalmente, para resumir, diría que había una presencia muy fuerte también de Turquía, había una serie de participantes que no son ni más ni nada menos que 16.223 participantes,
Ha habido 150 sesiones y 4 días de sesión, fundamentalmente logrando 130 acuerdos comerciales y de desarrollo con 80 países participantes. Diría, en esto que llaman en Occidente la aislada Rusia, ha habido acuerdos Rusia-Turquía, Rusia-Egipto, Rusia-Azerbaiyán, Rusia-Uzbekistán, Rusia-Malasia y Rusia-Irán. Ha habido también en esta cumbre, y termino con esta, una expo internacional de productos halal. Un halal market es los productos islámicos, por así decirlo, para las culturas, porque estamos hablando de estados civilización, y una Modern Fashion Day que han participado hasta un estado africano como Senegal, con todos estos estados islámicos del mundo. Y por último, desde el lado de South Global, el Foro Económico Euroasiático de Moscú. Aquí este es el segundo foro que se celebra. El primero fue en mayo 2022, después de la invasión. Allí acudieron en el primer foro 2.500 representantes. A este que se ha celebrado estos días han acudido más, han acudido 3.054 países. Fundamentalmente el tema era la integración euroasiática en un mundo multipolar, mejorar los lazos de cooperación en el espacio euroasiático, desarrollo de los estados y de las empresas de la llamada Unión Económica Euroasiática, que se interactuará con dos otros grandes núcleos de integración, la Organización de Cooperación de Shanghái y con los BRICS. Aquí sí hay esta trilateralidad entre la UEE, OCS y BRICS. Ha habido 35 sesiones del foro, ha participado también la República de Indonesia, ha habido una reunión del Consejo Económico Supremo de los jefes de Estado de lo que forman parte de la Unión Económica Euroasiática, que son Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán. Este mercado común de Rusia, la Federación Rusa, con estas repúblicas, que a su vez buscan integrarse y interrelacionarse con la Organización de Cooperación de Shanghái y con los BRICS. Y terminando, ha habido 54 países donde ha habido también socios latinoamericanos y africanos, porque aparte de Irán e Indonesia en Asia, ha habido memorándums de acuerdos con Chile, con Perú, con Cuba, con Nicaragua. Ha habido también delegados de otras naciones latinoamericanas y africanas. Ha habido tres acuerdos fundamentales también. Sistema de pagos ruso MIR, donde se utilizará el yuan sustituyendo al dólar como principal moneda de reserva para la próxima década. Promover la práctica de liquidación de monedas mutuas entre Rusia y China y a su vez entre Rusia y China con los distintos estados del sur global. Esto en cuanto a lo que llamamos el South Global. Muy bien, Javier, excelentemente como siempre explicado. Puntos clave ahí que veo, no sé, a ver si los podemos pincelear, como me gusta que dices, darle unos pincelazos. En esta cumbre de Moscú vi que se hacían caras los presidentes de Azerbaiyán y de Armenia por el conflicto de Nagorno-Karabaj, y en medio Putin se les quedaba viendo y como que concilió, como que estiró las cuerdas, y me produce incógnita saber qué está pasando a la par con la Liga Árabe, porque los árabes le prometieron a Siria que se acababan las interferencias extranjeras, pero los árabes, en el sentido de los líderes árabes como Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, pues recordemos que ellos son y están muy interesados en financiar y han financiado grupos radicales islámicos en toda esa zona, y además el elemento Turquía, que no le conviene una paz entre Armenia y Azerbaiyán. De hecho, Turquía fue una de las piezas no claves, sino muy claves en casi una guerra que se armó ahí hace unos años entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Cómo se solventa esto? ¿Cómo se maneja
a través de los negocios, el negocio va a imperar, o ¿cómo lo ves tú? Creo que es algo importante porque, como tú lo dijiste, hay cumbres que se realizan de manera paralela en el tiempo, simultáneas, y justamente se estaba realizando la de la Liga Árabe, en donde le daban la bienvenida a Siria y el beso de Bin Salman al presidente Bashar al-Assad, pero que tiene mucho que ver con el financiamiento del terrorismo justo en Asia Central. El financiamiento del terrorismo en Asia Central también ha partido, y creo que nuestros oyentes lo saben, desde Occidente, pero vamos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos sido víctimas de terrorismo en Europa, financiado desde muchas embajadas amigas. Hemos sido víctimas en África y en Asia de actos de terrorismo, no solo revoluciones de color, actos de terrorismo de aliados y antiguos patrocinadores. Y lo que el mundo se está desarrollando, esto que yo llamo, y muchos, el sur global, antiguos enemigos se están dando cuenta que el divide y vencerás, que es lo que ha desarrollado la angloesfera antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial y durante y después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que les ha hecho es empobrecer a los pueblos, sojuzgarlos y enfrentarlos en guerras, si no de estados, sí en guerras civiles. Tenemos el caso de Siria, como bien has comentado, el caso de Libia, el caso de Yemen. Entonces, en los acuerdos previos a esta admisión de Siria en la Liga Árabe, se han dejado atrás muchas cosas por propio interés, primero, de los líderes que antes eran enemigos, es decir, príncipe Mohammed bin Salman y el presidente de Siria. Han visto por parte de Turquía, aparte del intento de golpe de Estado y de ataque continuo a la economía y a la lira turca, están viendo que por su propia supervivencia y desarrollo de nación-estado tienen que buscar aliados en donde antes habían hecho guerra como si fueran enemigos a muerte. Por lo tanto, la capacidad de los negocios y del desarrollo y de la economía hacen que el que ya es un pobre inversor, porque ya no tiene ni la capacidad que tenía ni en los años 40, 50, 60, 70 y 80 los Estados Unidos, no da la vaca para tanta leche, tiene que buscar la financiación para su supervivencia como estados y gobiernos en donde sea posible. Y eso lo está haciendo China, y eso se llama la nueva ruta de la seda, y eso se llama el BRIC, eso se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, eso se llama el Foro Económico Euroasiático, y eso se llama las reuniones que he comentado antes. Bien, Javier. Vámonos con el lado norte, estas cumbres que nos pusieron a temblar, la de Hiroshima y sobre todo también los del Club Bilderberg, que en Lisboa lo hicieron, antes lo hicieron en Sintra, pero ahora en Lisboa, capital de Portugal. ¿Qué significado tienen para la civilización humana, por favor? En el G7 que ha habido en Hiroshima, curiosamente, en un sitio donde la única potencia de la Tierra que ha probado armas nucleares contra población civil se llama los Estados Unidos de América, pero eran armas por el bien de la humanidad. Es decir, Hiroshima y Nagasaki fue una limpieza verde por la paz, según la mentalidad de los Estados Unidos. De las bombas Entonces, de paz sustentables. Exactamente. Esa huida hacia adelante de la OTAN ante el olor a derrota en Bakhmut-Artyomovsk ha hecho que Washington abra ahora la posibilidad de suministrar donde digo Diego, es decir, donde decían que jamás tanques, escalada a tanques, después de Artyomovsk ya no bastan los tanques, ahora los aviones que vemos, y además una nuclearización o propuesta de nuclearización de Japón versus la República Popular China. Curiosamente, el G7, si vemos los que lo forman,
la República Popular China, con todos los aliados que estoy diciendo de todas las cumbres concéntricas y estructuras y organizaciones internacionales concéntricas y coaligadas, suman más que la suma de los PIBs de los estados del G7. Incluso sin tener que sacar a Estados Unidos, pero si saco a Estados Unidos, China suma más que todo el G7. Si además de China sumo todo lo que he dicho antes de las otras cumbres concéntricas, estaríamos en un vuelco en el mundo. El POTUS Biden ahora avala un plan de su gobierno para que los Estados Unidos entrenen a pilotos UCRAS en el manejo de aviones de combate F-16 de fabricación USA. Lo confirmó, curiosamente, son políticos tuiteros, lo confirmó Rishi Sunak a través de un Twitter el 19 de mayo, el sábado, donde dijo, y voy a traducir y no voy a poner más que la palabra de los propios líderes: damos la bienvenida al anuncio de que los Estados Unidos aprobarán el entrenamiento de pilotos ucranianos en aviones de combate F-16. El Reino Unido trabajará junto a los Estados Unidos, a los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca para que Ucrania tenga la capacidad aérea de combate que necesita. Dicho Rishi Sunak. Por su parte, Jake Sullivan, también en Twitter, consejero de Seguridad de Estados Unidos, informó en la conferencia de Hiroshima: en los próximos meses trabajaremos con nuestros aliados, es decir, estamos viendo claro que es una guerra de la OTAN contra la Federación Rusa y después contra la República Popular China. En los próximos meses trabajaremos con nuestros aliados para determinar cuándo serán entregados los aviones, por quién serán entregados y en qué cantidad. Y por último, el tuit de Zelensky, que es curioso, cuando lo estuve leyendo el 19 de mayo, decía, cada palabra es importante, y son palabras de Zelensky: acojo con beneplácito la decisión histórica de los Estados Unidos y de Joe Biden de apoyar una coalición internacional de aviones de combate. Esto mejorará enormemente nuestro ejército en el cielo, sí, como han mejorado los tanques. Cuento con discutir la implementación práctica de esta decisión en la cumbre del G7 en Hiroshima. Las aeronaves, eventualmente brindadas a Ucrania, no necesariamente provendrán, esto también es curioso, de los arsenales de los Estados Unidos, ya que podrían salir, como siempre, de los amables servidores miembros de la OTAN, y ya tienen la aprobación de Reino Unido, de Países Bajos, de Bélgica, de Dinamarca y Noruega, que están muy abiertas para ello. Polonia, en cambio, está cerrada. La formación, según el New York Times, solo podría ser, dice el New York Times, de mero lenguaje técnico y de lecciones tácticas que se impartirían a los pilotos sin tener que tocar un F-16. Debe ser muy fácil pilotar un F-16 cuando las lecciones van a ser casi online. Kiev, además, en esa voracidad pide entre 24 a 36 F-16. El precio es multimillonario de estos cazas de cuarta generación, es decir, demasiado de un fondo de guerra de Estados Unidos que ya está menguando y que tiene problemas no solo con el techo de la deuda de este año, sino con el presupuesto del año de guerra de 2024. ¿Esto cuándo terminará? Pues bien, si el apoyo occidental cayese en picado, yo le doy 5 meses de vida. Y lo digo aquí, 5 meses de vida a lo que es el apoyo occidental. Por la fatiga del conflicto. Y si no hay financiación para la muerte, pues no hay conflicto. El conflicto se seca. Los sistemas clasificados F-16, además, pueden duplicarse en ese mercado negro o en esas capturas que pueda hacer el enemigo ruso, o caigan en manos hostiles, a manos de terceros en este tráfico que está habiendo desde el principio de la guerra en Ucrania. Eso sí, todo lo están haciendo porque esté el conflicto por debajo del umbral del uso de armas nucleares, pero es falso. Y voy a decir por qué. Primeramente me voy a centrar, yo digo que los F-16, algunos de ellos estarán antes del verano. Pero la realidad es que la rendición de cuentas, voy a tocar primero Estados Unidos y lo que se quejan
políticos en Estados Unidos y ciudadanos en Estados Unidos. La rendición de cuentas de Kiev a los Estados Unidos, al POTUS Biden, es nula. Es decir, lo mismo en Reino Unido ante Rishi Sunak. La inmensa ayuda militar de Washington a Kiev, el Pentágono ahora está diciendo, se saca de la manga, la portavoz de defensa USA, Sabrina Singh, que cuando ellos han calculado las ayudas, han valorado el material militar según una regla de valoración que realmente han sobreestimado el valor. Y hay una diferencia de 3.000 millones que podrían seguir incrementando la deuda porque esos 3.000 millones ha sido una diferencia de valoración. Es decir, basándose en el coste de reposición de las mismas, los funcionarios del Departamento de Defensa informaron el 18 de mayo que la ayuda financiera de Estados Unidos a Ucrania, que si bien ha sido año 2022, 113.000 millones de dólares en ayuda que se reparte, de los cuales 47.000 en una primera trancha de ayuda militar. En la primera trancha eran armamento, municiones, camiones, sensores, radares, otros equipos extraídos de los arsenales del Pentágono, una limpieza de arsenales. Pero el 23 de diciembre, otra segunda trancha, otro segundo pack, otra segunda ayuda de otros 45.000 millones, de los cuales 36.000 millones de ayuda militar y de esos cuales solo quedan ya por agotar 6.000 millones. Por eso que es importante ahora decir que hay un fallo de valoración de otros 3.000 para permitir en estas luchas que están teniendo por la aprobación del presupuesto de defensa 2024 y del debate sobre el techo de la deuda, sacarse de la manga estos 3.000 millones que es que se han confundido valorando de más y por lo tanto no se han entregado 3.000 millones según los criterios de valoración que han dado. La realidad es que ya pasó con el caso de los tanques. Con el caso de los tanques, la promesa de entrega de tanques era primero de los Abrams M1A2, luego se entregaron en marzo M1A1, que tienen una diferencia importante. Se decía que eran más fáciles de reparar, más rápidos de reparar, pero no tienen las mejoras de los sistemas de guiado. Va a pasar lo mismo con los F-16, les van a dar unos F-16 totalmente los reales, los de verdad, o van a darle F-16 como el cambio de los Abrams de los M1A2 a los M1A1. Un académico, y termino en esta parte, en medio de una posible impago o default de los Estados Unidos, si no se aprobara, creo que se aprobará el techo de deuda, ¿qué responsabilidad tiene el POTUS Biden ante los ciudadanos y ante los contribuyentes de los Estados Unidos? Pues David T. Pine, yo cito fuentes estadounidenses y británicas, no me voy al lado ruso ni al lado chino para analizar Occidente. Desde el mismo Occidente hay académicos, en este caso exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ha dicho que de los 196.000 millones de dólares, para hacer la suma total, que Estados Unidos ha dado en ayuda a Kiev hasta ahora, preguntémonos, dice él, la cantidad es 33 veces mayor que el presupuesto de defensa de Ucrania para el año 2021 y es mucho mayor que todo su Producto Interior Bruto para el año 2022. ¿Cómo van a rendir cuentas si lo que están dando es mayor que la capacidad de devolución? Ya se está preparando, y luego lo veremos, ese default o esa quiebra de la deuda y reestructuración de la deuda ucraniana. ¿Y quiénes la van a pagar? Los europeos. Porque estamos viendo que aparte de que no llegan todas las ayudas que dicen que salen de Estados Unidos, no llegan al frente ucraniano, se desvían por el camino, desde Estados Unidos, pero se desvían en Ucrania. Estoy pensando en el periodista Seymour Hersh, cuando habló de la malversación de los millones de dólares de Washington destinados a la compra de combustible, que durante el año 2022 400 millones de dólares desaparecieron y Ucrania compró combustible a los rusos. Corrupción que ya en enero del año del año 23, también expusieron analistas de la CIA ante William Burns,
¿Cuál fue la reacción de William Barr? Despedirles a todos. Se despidió a 10 funcionarios y las denuncias de Seymour Hersh considerándole como que está loco. La CBS News dice que solo el 30%, otra vez, solo el 30% de la ayuda militar occidental llega a las tropas de primera línea en Ucrania. Gran parte se revende en el mercado negro para enriquecimiento de burócratas, oligarcas, ucranianos. Las mentiras y las falsedades de la administración Biden ante la ciudadanía y contribuyentes de los Estados Unidos, dar ingentes cantidades de dinero, del cual solo llega una parte al frente ucraniano en una guerra de antemano que se sabe perdida, y voy a decir quienes están en contra y dicen desde suelo occidental que la guerra está perdida. Estoy pensando en una carta, bueno, no es una carta, perdón, exoficiales militares y diplomáticos norteamericanos de una organización llamada eisenhowermedianetwork.org, eisenhowermedianetwork.org, compraron una página de publicidad en el New York Times, en lo que se llama Advertising, en la página número 5 del día 16 de mayo de este año. Me leí la página y llamaban a la guerra estos militares y diplomáticos exoficiales y altos cargos, llamaban ellos mismos a la guerra de Ucrania an absolute disaster, un desastre absoluto, y pagaron ellos mismos de sus bolsillos, de su cartera, para que esta carta saliese en el New York Times, porque ningún medio se lo quería publicar. Y esto lo están haciendo señores que han dado su vida por Estados Unidos. No los vamos a calificar también. Estoy hablando de, por ejemplo, el sargento mayor en jefe Dennis Fritsch, el director asociado exoficial de Infantería de Marina y oficial de Defensa Matthew Hall, el teniente coronel de la Fuerza Aérea retirado William Astor, y así podría estar diciendo listas y listas de coroneles, de generales, de militares, tanto, ya digo, militares y diplomáticos de Estados Unidos. ¿Cómo es posible, yo me pregunto, que un loser, que un box boy, que un nobody y con síndrome de impostor doblegue hasta la voluntad de ciudadanos y de exoficiales militares y diplomáticos norteamericanos en sacar dinero del cual, según CBS News, dinero de los contribuyentes americanos solo llega al 30% de ayuda militar occidental? Esto por parte de los Estados Unidos. Pero si me voy, perdona y termino, si me voy a la parte británica, pasa exactamente lo mismo. El belicismo británico está conduciendo a Europa hacia la catástrofe en Ucrania. Estamos viendo en el año 22, cuando estaba Johnson, al comienzo de la guerra en Ucrania, en el viaje que hizo a Kiev, aceleradamente advirtió a Zelensky de que no iniciara conversaciones de paz con Putin. Y era al principio. La administración Biden, al mismo tiempo, dejó en claro que favorecía una escalada con la oportunidad de debilitar a Rusia como rival geoestratégico y después a China. En los documentos que se han publicado por el Washington Post, los llamados Discord Leaks, los filtraciones de la discordia, estos documentos de la base aérea de Cape Cod, donde un aviador de primera clase, Jack Teixeira, denunciaba todas estas barbaridades de planes locos de Zelensky, como eran ocupación de aldeas, como eran ataques de oleoductos, incluso estaba pensando atacar el oleoducto que va de Rusia hasta Hungría, el Druzhba. También estamos viendo que el ataque último a Belgorod, que se ha frustrado, era cercano a los hilos nucleares a 13 kilómetros. Es decir, hay personas que buscan el Armagedón y la implicación en una tercera guerra mundial en directo porque no les basta con las comisiones que detraen. Y veremos incluso los documentos, repito, de estos Discord Leaks, que son su filtración de secretos estadounidenses a través de la plataforma de mensajería Discord, y que los he obtenido a través del Washington Post,
revelan a Zelensky como un líder, según estos documentos, con instintos agresivos, criminalísticos, que contratan con su imagen, contrastan, perdón, lo estoy traduciendo, contrastan con su imagen pública de estadista tranquilo, estoico, que resiste al brutal ataque de Rusia. Todas estas comunicaciones filtradas por un guardia nacional de la defensa aérea de Massachusetts, el Jack Teixeira, yo me pregunto también, ¿escalará el conflicto? ¿Escalará el conflicto? Por cierto, todos estos materiales no han sido cuestionados, su autenticidad de estos materiales, por el Pentágono. Es decir, han dado la callada por respuesta y no han dicho que eran documentos falsos. ¿Escalará el conflicto si fuera de control Zelensky la fuerza? A ver, ¿cómo lo plantearía? Si se plantease un catastrófico enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, el país nuclear más grande de la Tierra, ¿qué posibilidades de vida buena tendría la ciudadanía mundial? ¿Le dará Biden a Kiev el sistema de misiles tácticos del ejército, el ATAC-MS? Porque ya hemos visto que los Patriot han tenido un pequeño problema. Todo está en que Reino Unido sí está a favor de dar los SS. Los SS británicos son los llamados Storm Shadows, que tienen un alcance de 155 millas, muy importante. Pesan 2.900 libras más o menos, son los utilizados en Libia, en los ataques a Libia por parte de la OTAN, por parte de la RAF a Libia. Aparte de estamos viendo el incremento de operaciones terroristas, ya que lo que no se gana en el campo de batalla se está alimentando a través de terrorismo. Los ataques de drones en diciembre contra la base aérea rusa de Engels-Saratov, a 370 millas de la frontera ucraniana, el ataque a la refinería de Rostov, el ataque de 2 drones al Kremlin, que ya comentamos, y el último y el más peligroso, que los han detenido, el intento de terrorismo contra Belgorod, y aquí un centenar de neonazis en un depósito de armas nucleares tácticas a 10 kilómetros. Estamos viendo cómo desde Reino Unido me llegan también informaciones. A mí las informaciones para Occidente me llegan fundamentalmente de británicos y de norteamericanos. Jonathan Cook, que tiene una página, escribe para Middle East Eye y jonathancook.net, a través de Classified UK, vemos como Reino Unido, después de USA, Estados Unidos, es el principal y mayor proveedor de equipo militar a Ucrania. Y si antes hemos comentado, y ahora ya termino, las cifras de Estados Unidos, esos casi 200.000 millones de dólares, en Reino Unido, en proporción a su economía, han dado 4.800 millones de libras esterlinas. Es decir, en el año 2022, 2.400 y en el año 2023 otros 2.400 millones. Se están dando armas antitanque. No, acaba esa idea de las armas que se están dando, porque quiero preguntarte algo. Es decir, cuando no se fiscalizan las armas por los parlamentos, cuando el público, se busca que el público nunca sepa cómo se gasta una gran parte del armamento presupuestado para Ucrania, no solo aumentamos el riesgo de corrupción, de especulación, de adquisición de equipos inapropiados, sino que también se reduce la capacidad de la ciudadanía de Estados Unidos, de Reino Unido, para proporcionar un escrutinio, un control de las acciones gubernamentales, ya que estamos en democracia, digo yo. Curiosamente, luego lo veremos, lo que más se están beneficiando por parte del Reino Unido es BAE Systems. Curiosamente es la principal compañía de armas de Reino Unido. En el año 2022 los pedidos que tuvieron récords, esta compañía ascendieron a 37.100 millones de libras esterlinas. 37.100 millones de libras esterlinas, y ha habido reuniones entre el secretario de Defensa continuamente, Ben Wallace, y un ejecutivo de una empresa privada como es BAE Systems, durante el 2022 y durante el 2023.
Todo esto a través de The Classified UK, documentos que vienen de Londres y de estas personas que he comentado ahora. Hablando de los mercados negros y de todos estos negocios de guerra en donde pues muchos se enriquecen, he visto en la lista de temas a tratar del Club Bilderberg y también del G7 en Hiroshima, Rusia y sanciones. De hecho, Japón hace unas horas acaba de anunciar, después de la reunión del G7, sanciones más duras de parte de Japón contra Rusia por la guerra en Ucrania. Tú ya desde hace unos meses, aquí en Detrás de la Razón, has denunciado que todas esas sanciones son un paripé y que es un puro truco, porque pues no hay tales sanciones en realidad, porque hay compradores de compradores y así Europa sigue comprando petróleo ruso, por ejemplo. Entonces, yo te pregunto, en Grecia, por ejemplo, los magnates griegos utilizan sus barcos para llenarlos de petróleo ruso y seguírselo vendiendo a la Unión Europea vía mercado negro, y parece ser que el petróleo ruso vía mercado negro sigue en aumento, y esto no hace más que financiar a Moscú y financiar los bolsillos de los magnates de Europa y empobrecer al pueblo europeo. Este paripé, ¿cómo lo explicamos, Javier? Porque entonces pues es puro cuento todo esto de estamos contra Rusia y puras sanciones contra Rusia, y pues las sanciones no le hacen nada a Rusia porque además se sigue comprando el petróleo. He puesto antes el ejemplo que denunciaba el periodista Seymour Hersh, que durante el año pasado hubo una detracción de fondos de Estados Unidos a Ucrania, en donde se estaba comprando por parte de Ucrania petróleo ruso. Es decir, ya con ese ejemplo tendría que bastar, pero hay muchos más, como tú has puesto en... Esto es una lucha entre estados nacionales y transnacionales. He puesto antes cómo se enriquecen transnacionales, como puede ser Buy Systems. Ahora voy a ponerte el caso de BlackRock. Curiosamente, el gobierno de Ucrania, y estaban presentes en el Club Bilderberg, el gobierno de Ucrania y la empresa BlackRock Financial Market Advisory firmaron recientemente un acuerdo sobre la creación de un fondo de desarrollo de Ucrania para Ucrania. ¿Por qué están luchando? ¿Para qué están luchando los soldados, los ciudadanos ucranianos? ¿Por su libertad? ¿Por su patria? ¿Por sus bienes? Pues cuando lean el acuerdo que han firmado el BlackRock Financial Market y el gobierno de Zelensky, van a ver lo siguiente: la venta total de los activos principales del Estado de Ucrania, desde las tierras negras hasta las redes eléctricas. Algunos analistas creen que es la forma en que Kiev erróneamente pague sus deudas a los estados nacionales de Occidente. No, las deudas las vamos a pagar los estados nacionales de Occidente, porque va a haber un default, va a haber una quiebra después que lo va a manejar BlackRock también. La exrepública soviética más rica se va a terminar lo que queda, quitando el 20-30% del territorio, que era lo que buscaba la operación especial rusa, que no buscaba lo dije desde febrero del año pasado, no buscaba la incorporación de Ucrania. Ucrania la quiere Occidente, sus recursos en manos de transnacionales. El Estado ucraniano, aunque se fraccione, les va a dar lo mismo. BlackRock, el fondo de gestión de patrimonio más grande del mundo, para que nos hagamos una idea, a fecha 1 de enero del año en curso, su valor total de activos era de 8.594 billones de dólares USA. Repito la cifra porque puede producir dolor de cabeza. 8.594 billones de dólares USA. Esa empresa, ese grupo, más que el PIB de Alemania y del Estado alemán y del Estado de Francia unidos. Es accionista BlackRock de las principales compañías financieras, farmacéuticas, gigantes de la industria militar, grupos de medios de comunicación, patrocinador del Banco Mundial, como no, y administra todos los programas de compra de bonos corporativos
del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Controla, pues, uno de los instrumentos principales de la política monetaria de los Estados Unidos de América. BlackRock también es líder, y en esto es a lo que antes he insinuado, en ser un limpiador de crisis. Por ejemplo, estamos viendo ahora la crisis de los bancos del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. La empresa venderá BlackRock activos por 11.400 millones de dólares tras pasar la crisis bancaria de los Estados Unidos del pasado marzo. Además, estos ejecutivos o ex ejecutivos de BlackRock trabajan en la White House, trabajan en la Casa Blanca, y voy a poner nombres y apellidos. Ahora en la administración Biden, ex ejecutivos BlackRock, tenemos el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, el asesor principal del Departamento del Tesoro sobre cuestiones económicas de Rusia y de Ucrania, Eric Van Nostrand. También está un ex ejecutivo de BlackRock como asesor económico principal de la vicepresidenta Kamala Harris, y se llama Mike Phelan. Hasta febrero del año 23 fue director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos Brian Deese, otro BlackRockiano. El asesor de seguridad nacional con Barack Obama era otro BlackRockiano, Thomas Donilon. Y su hermano, porque esto es aparte de oligarquía, también es familia, su hermano Mike Donilon era estratega de la campaña presidencial de Joe Biden, posteriormente su principal asesor de administración. El contubernio que hay entre Estado y empresa privada copando puestos del Estado y dirigiendo políticas y ramas de la política nacional es impresionante. Además, BlackRock tiene varios oficiales retirados de la CIA en la alta dirección de la compañía. Y la empresa financia, además, curiosamente, un fondo de capital riesgo, de los muchos que tiene BlackRock, para la CIA, que se llama InQtel. IN-Q-Tel. La colaboración con la administración Zelensky, si bien nos quieren contar a los que seguimos esta historia desde años, dicen que comenzó oficialmente en septiembre del año 2022, y esto lo decía el New York Times en los encuentros, meetings, Larry Fink con Zelensky, y que en diciembre tenían hasta videoconferencias muy asiduas. Esto va desde antes, bueno, la presencia y los intereses de BlackRock desde la llamada Revolución de Maidán. El programa también gestiona la deuda nacional de Ucrania, y ahí es a lo que voy. Es decir, el empobrecimiento de Europa y de los estados nacionales de Europa en esta guerra absurda para los europeos ciudadanos, evidentemente rentable para todo lo que comento y denuncio todas las semanas. El programa que gestiona también la deuda nacional de Ucrania, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, a finales de marzo la deuda de Ucrania es de 119.900 millones de dólares. Solo en deuda externa, es decir, la deuda que tiene frente a terceros países, la que nos vamos a comer los estados europeos de la OTAN, no Estados Unidos, es de 78.510 millones de dólares. Y la deuda nacional es de 41.400 millones. Es decir, más que el 78% del PIB a finales del año 2022, teniendo en cuenta que la economía está peor que en el 2022, la cifra ya la habrá superado. Los servicios de BlackRock se pagan, y esto es muy importante que lo sepan los ciudadanos, se pagan con fondos enviados con las ayudas de los estados nacionales, España, Francia, Inglaterra, Alemania, de eso que mi amigo analista Carlos Pereira Mele llama Occidente, diciéndolo Occidente. Occidente sí, porque estamos oxidados porque sale del dinero de los ciudadanos, y que todo este dinero, que luego no llega ni al frente, más que ese 33%, sí a los bolsillos de oligarcas y de empresas de por medio, según nuestro querido socialdemócrata Burrell en las instituciones europeas, hacía sus comentarios hace semanas que había que no apretarse el cinturón, sino renunciar a servicios públicos, los europeos, como sanidad, como educación o vivienda, y preparar estos fondos para Ucrania. Pero estos fondos
pero si no llegan a los ucranianos, ni llegan a los que están en el frente, ni llegan a los ciudadanos. Y además, debe ser burrel de burro. El acuerdo con BlackRock incluye además a funcionarios ucranianos acusados de corrupción. Es decir, aquí no importa la corrupción. Está viendo que dentro de BlackRock y sus acuerdos está la exdirectora de la NBU ucraniana, Valeria Gonchareva. Está también la exjefa del Tesoro, Natalia Yareshko, que por cierto es ciudadana de Estados Unidos. La ciudadanía es a golpe de talonario. Y luego, por supuesto, el hombre de George Soros en Ucrania, el yerno de Víctor Pinchuk, un multimillonario, curiosamente, que en eso que dicen la ejemplar desoligarquización que ha hecho Zelensky, pues a este multimillonario Pinchuk no le llegó la desoligarquización. Se teatralizó mucho el que Zelensky iba contra los oligarcas, pero a Pinchuk y a su yerno y a toda la familia le ha salido de maravilla. Según datos Forbes, y termino, y digo datos Forbes, no los estoy inventando yo, la fortuna de Zelensky, que en el 2022 era de 650 millones de dólares, es decir, da mucho ser cómico en Ucrania, ha ascendido de 650 millones, según Forbes, a 1.500 millones de dólares. Y la lista de activos ucranianos que BlackRock se va a quedar en este acuerdo van con empresas que antes eran del Estado y de la ciudadanía ucraniana, como Metinvest, DTEC, que es de energía, como MHP de agricultura, Naftogaz en cuanto al tema de gasoductos, Ukrainian Railways, los ferrocarriles, Ucranergo, Ukraptodor, no digo toda la lista, pero según los datos de Land Matrix, por ejemplo, las tierras negras, las tierras de agricultura ricas, de 17 millones de hectáreas, es decir, de 40 millones de hectáreas contabilizadas en el Banco de Tierras de Ucrania, 17 millones ya van a ir para 3 empresas, o ya están a nombre de 3 empresas, más lo que se va a llevar BlackRock. Están a nombre de Cargill, de Dupont de Nemours, Dupont y Monsanto. Es decir, si la lucha es por la libertad, si la lucha es por la soberanía de Ucrania y por y para los ciudadanos de Ucrania, quienes están muriendo en la picadora de carne son los ciudadanos ucranianos, que diría yo, además, en una guerra que se sabe de entrada perdida. Y esto no lo digo yo, lo dice otro general importante de Estados Unidos. No lo dice un prorruso ni lo dice un prochino, lo dice el general Christopher Cavoli. Quédense con este nombre, que estaba en Bilderberg, por cierto. Estaba en Bilderberg y ha dicho a principios de mayo, y no lo ha dicho en cualquier sitio, no algo que se pueda borrar o algo que se pueda falsear. Lo ha dicho en audiencia a principios de mayo ante el Congreso de los Estados Unidos el general Christopher Cavoli, que no es más ni nada menos que el comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Europa, ha dicho lo siguiente: una gran parte del ejército ruso no se ha visto afectada hasta ahora por este conflicto. Ya dijo Putin en julio 2022, ni siquiera hemos comenzado todavía. La intención de Putin era un Donbass autónomo antes de la invasión, porque había una mayoría de ciudadanos de origen ruso, es decir, unos territorios donde mayoritariamente son ucranianos pero de origen ruso y que quieren que se les respete su lengua y sus libertades, y que desde el 2014 estaba pasando las muertes y las masacres que todos conocemos y que se olvidan. Lógicamente, este señor, el general Christopher Cavoli, dice que no se ha visto afectado el ejército mayoritariamente en este conflicto, el ejército ruso. Y yo me pregunto, ¿qué sucederá cuando Occidente alcance pronto hasta el último ucraniano por el que está dispuesto a luchar por dar la vida? ¿Enviará la OTAN a los ciudadanos
europeos a la picadora de carne en Ucrania? Porque Pues esto que estamos viendo de este negocio de este negocio que están haciendo esta transnacional y tantas otras como BlackRock, con lo que estaba diciendo antes, cuando cada vez que se le pregunta, sabemos, y esto lo tomo de fuentes francesas, de Valeurs Actuelles, entre el 40 al 60% de los soldados ucranianos que han sido entrenados en territorio francés ya no responden. ¿Qué quiero decir con esto? Resulta que los militares franceses que les han formado han tenido y quieren seguir o han querido tener contacto con estos 40-60% de soldados, y cuando les llamaban no respondía nadie, era el silencio de la nada. Cuando se ha preguntado qué es lo que había pasado a 2 meses de la invasión rusa, las autoridades actuales de Washington admitieron que no tenían información sobre lo que estaba pasando, no solo con las armas de los Estados Unidos y con las armas occidentales, sino que incluso con los soldados que, después de formados en territorio, en este caso en Francia, desaparecían. Francia, como ha ido más allá, los oficiales franceses, y me consta, podría dar nombres de oficiales franceses, cada vez que piden una explicación a Kiev de esta extraña situación, Kiev se enfurece, se enfada y se niega a contestar. A todo esto llevan ya el gobierno de Zelensky 10 rondas de movilización de personas, de civiles, en 15 meses, reclutas sacados a la fuerza, en un tipo de brigada que no son las brigadas que se entienden como brigadas en la OTAN. Las brigadas en la OTAN suelen ser entre 5.000 a 8.000 hombres. Aquí, para llenar una brigada de las 9 que tienen, están entre 2.500 a 3.000. Pues bien, la ofensiva de primavera, que esto es como la moda primavera-otoño, otoño-verano, no ha llegado. Ya entiendo que la ofensiva de primavera ya parece que va a ser para el verano. La gente no dimensiona tampoco un conflicto entre un país, Rusia, con 143 millones de habitantes, y Ucrania con 41 millones. La relación de 3 a 5 es aplastante. Pero es aplastante no solamente en esto, es aplastante en lo que ya comenté en algunos programas. Los rusos en el Donbass tiran una media de 15.000 proyectiles al día, por poner a grosso modo. Los ucranianos, 5.000. Si tú tiras 15.000 y los otros tiran 5.000, la discrepancia de 3 a 1, aunque tirases a ciegas, ¿en dónde están haciendo más daño? Además, lo que se está pidiendo, bueno, luego si quieres vemos cómo se está desarrollando las últimas conversaciones de hasta algo que me ha llegado a mí, que es algo curioso de entender, la solución Corea. Bien. Oye, Javier, y te faltó decir que BlackRock también maneja los fondos de pensiones de muchos europeos y quiere manejar prácticamente el de todos y diseñando los planes de pensiones a futuro. Es tremendo esto que nos comentas. También te quería decir, creo que lo dijiste en inglés, ¿no? 8.000 millones de billones, debe ser 8 billones en español, aunque sean 8.000 billones, billions en inglés, para que cuadre con los productos internos brutos, solo esa precisión. Y ya nos has hablado de los ataques peligrosos, nos has hablado de los negocios negros de guerra de Washington y Londres, nos has hablado de cómo se quiere que se marche a ritmo de máquina imperial esta narrativa, esta matrix narrativa o matriz narrativa, pero llegamos a 2 puntos, yo creo que son los puntos finales de tu conferencia, de tu masterclass, que nos llaman mucho la atención. A ver, esto justo que mencionaste al final, solución Corea y conflicto congelado, y el tráfico de armas, que ya lo tocaste, pero también tráfico de órganos humanos. A ver, Javier, para ir cerrando esta espléndida y pues muy prolífica masterclass, por favor. La utopía en la cabeza del POTUS Biden ahora le está rondando la idea de transformar Kiev en un segundo Seúl.
La administración Biden no está ya convencida, he dicho antes, el general que ha hecho estas declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos, la administración Biden no está ya convencida de poder ganar la guerra contra Rusia y busca salir del avispero en el cual se ha enfangado. Una de las soluciones propuestas a Washington y al oído del presidente es la de un conflicto congelado, con el modelo de la guerra de Corea. Que sepamos, la guerra entre las dos Coreas del verano del 53 terminó con un alto el fuego. Nunca se ha firmado la paz entre las dos Coreas después de 70 años, no existe un acuerdo de paz, y lo que se quiere es vencer a Rusia y derrocar a Putin del poder, que es el objetivo prioritario de Biden. Pues como de momento no lo puede hacer y es una guerra que desde el principio yo he dicho que era una guerra de desgaste, y hay que ver, ganará el que sea capaz de resistir ante los ataques de todo tipo, económicos, financieros, militares y de desgaste ante las ciudadanías, y el que esté dispuesto a soportar. Por eso yo digo que le quedan cinco meses al conflicto. Llevamos 15 meses más o menos de conflicto. El territorio ocupado está entre el torno al 20, el 30%, que era lo que en origen se buscaba, es decir, reafirmar la unión de Crimea que se había hecho por referéndum anteriormente, el puerto de Sebastopol y, por supuesto, Donbass, que ahora se llama Nova Rusia. Pero lo que busca en la congelación del conflicto sería dividir Ucrania en dos partes, una americana equivalente como en Corea del Sur y una rusa equivalente a Corea del Norte. Todo esto lo publica Político, una publicación norteamericana. La administración Biden dice no alberga grandes esperanzas sobre la contraofensiva ucraniana del verano. Primero la contraofensiva, esa es Nova Rusia, era como era en el Imperio Ruso desde el siglo XVIII, XIX y XX, lo que era la New Rusia, porque New Rusia y luego Crimea. Y vemos Besarabia, que unas veces era vasallo del Imperio Ruso, otras veces del Reino de Rumanía. Eso es como quedaría el mapa si el lado ruso lograse desarrollar más allá de la línea del río que estamos viendo. Yo entiendo que como mucho se va a limitar el mar de Azov, Crimea y el lado derecho, desde lo que yo estoy viendo, lado izquierdo del río Don, y el lado derecho del río Don, visto desde donde lo estoy viendo, es el lado izquierdo, donde está Nikolaev y Odessa, que sería la única salida que tendría Ucrania al Mar Negro. La utopía de Biden sería, por lo tanto, según Político, continuar armando al ejército de Kiev, porque business son business, para hacerlo lo más dependiente posible de Washington, y lograr una adhesión de Ucrania a la OTAN por la vía de atrás, es decir, un acuerdo de defensa mutua que fuese similar al artículo 5 de la OTAN, pero sin ser la OTAN. Esto, claro, ha sido criticado dentro de Ucrania, unos apoyándolo y otros, voy a decir primero, quienes han dicho que es un invento ruso. Esto viene en Político, pero desde Ucrania, en Kiev, Alexei Danilov, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Kiev, lo ha rechazado como un invento ruso. En cambio, Alexei Arestovich, que es el antiguo eminencia gris de Zelensky, y yo creo que sigue siendo la eminencia gris actual, habla con entusiasmo de la solución coreana y de la congelación del conflicto, porque dice este Arestovich, Alexei, que la única manera para Ucrania de sobrevivir y de permanecer en la esfera de influencia de los Estados Unidos es transformarse en una segunda Corea del Sur. Pero, señores y señoras, solo queda un problema. Y el problema se llama la Federación de Rusia y Vladimir Putin. Si la operación llamada Operación Especial de la invasión del 24 de febrero tenía como causa el peligro de adherirse Ucrania a la OTAN, no va a permitir esta
aunque sea dividida, adhesión de Ucrania por la puerta de atrás. El objetivo de la llamada operación especial era la desmilitarización de Ucrania. Que Putin acepte la idea de que Ucrania tenga un estatus de cuasi miembro de la OTAN con esta operación congelada y con estas garantías de seguridad, tipo artículo 5 de la OTAN, con uno de los estados europeos, porque no creo que Estados Unidos se pusiese en directa liaison, creo que es utópica, irrealista, insensata e irracional. Rusia ya se ha estabilizado, y termino, de las sanciones occidentales para trabar ese sapo envenenado propuesto de Kiev, de Biden, perdón. Voy. Y esto también hay muchos analistas norteamericanos que lo ven como utópico, como yo digo, como Adrian Patrushka, director de Active News. Perfecto, Javier, pues nada más faltaría este punto de tráfico de órganos que me sorprende que nos los tienes ahí pues guardadito hasta el final. Como me gusta contrastar, a pesar de que me han enviado vídeos de todos los lados, de Occidente y de Oriente, por decirlo a grosso modo, yo he visto y se han dado nombres, además de las personas que estarían haciendo estas operaciones de a soldado que desaparece en el frente, incluso que está todavía moribundo, sale órganos de su cuerpo a través de una anglosajona que está operando, textualmente hablando, operando en territorio ucraniano, y en vez de la cura les hace el vaciamiento de órganos. Esto, repito, lo tengo que contrastar. He visto las imágenes, son repugnantes. Como no me creo solo lo que veo y necesito contrastarlo, cuando tenga más datos veré si lo que se ha denunciado y lo que se está denunciando de tráfico de órganos, bueno, tráfico de armas hay. Cabe en mi cabeza que algo más fácil que arrancar a un moribundo los órganos es más fácil que traficar con las armas y con los dineros que entrega Occidente a las ayudas a Ucrania. Pero como no lo he contrastado con ambas fuentes, las imágenes he preferido no pasártelas porque son, y evidentemente serían sin contrastar, nunca pasó nada, pero además, aunque estuvieran contrastadas, son imágenes tan desagradables que no creo que ningún ser humano tenga que ver eso. Pues muchísimas gracias, Javier, te agradecemos mucho este esfuerzo bastante valiente y bastante de profundidad intelectual. Caray, ¿cómo le haces? Recopilas y te la pasas leyendo. De verdad que siempre te exhortamos a que todos esos apuntes pues los hagas un libro y tendremos mucho que aprender de ahí. Javier, una palabra para cereza del pastel, para despedir el programa de esta semana. ¿Qué palabra nos dejas? Pues voy a utilizar esta semana la palabra manipulación, y si me permites una frase de alguien que quiero mucho, que es el escritor Philip K. Dick, el que hizo, entre otros, el libro sobre el que se basó la película Blade Runner. Manipulación. La herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a las personas que deben usar las palabras. Ole, pues muchas gracias, Javier, bien dicho, y efectivamente, pues para qué darles disparos si controlas la narrativa y la definición de cada palabra. Bueno, pues luego tienes a muchos pericos, loros o cotorros, como se dice en algunos países, repitiendo lo mismo, por no decir borregos, sin saber además que son borregos y sin saber además que esa definición que están utilizando en cada palabra ya fue consensuada antes por una élite justo para manipular tu mente. Genial, genial final. Gracias, Javier, un abrazo, hermano, muchas gracias. Y a usted, a ti que nos ves en tu tablet en cualquier parte del mundo, te pedimos que compartas el link, que comentes, que critiques lo que se dice aquí, que estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, que le aumentes, y que todas esas preguntas pues nos hagan reflexionar siempre. ¿Para qué? Con el único fin de acrecentar la conciencia humana. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Buenas noches, aquí en Detrás de la Razón.
Adiós.